Hola, lectores del Listín Diario. Bienvenidos una vez más al segmento de Cara al Elector. En esta ocasión tenemos a la candidata a diputada Claudia Rita por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí en este espacio. Cuando venía me traía muchos recuerdos porque este edificio es icónico y yo venía mucho con mi papá. Mi papá fue político y a veces siempre había algunas peñas que iba a hacer diligencia de cualquier cosa, porque tú sabes que antes no era como ahora, que todo se resuelve por un correo electrónico. Entonces había que ser más presencial en los periódicos y bueno, yo feliz que ustedes me abran este espacio para comunicarme con su fiel audiencia. Y para que esa audiencia la conozca, queremos saber quién es Claudia y cómo llega Claudia al mundo de la política. Bueno, mi nombre es Claudia Rita Abreu Herrera. Soy hija de Tonito Abreu, quien fue primer secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y también 2 veces fue diputado al Congreso y una vez diputado al Parlacén. Ya falleció en el 2016. Y mi madre, Ángela Herrera, también una mujer del ámbito político, del ámbito artístico, fue maestra de Bellas Artes, actriz también durante muchos años. Y bueno, ahora que estamos celebrando o conmemorando los 59 años de la Revolución de Abril, también fue una mujer de Abril, estuvo ahí en el cordón, fue una acompañando y en protestas con los combatientes y las combatientes, que nunca se mencionan las mujeres, pero las mujeres estuvieron ahí, hicieron un rol importante. O sea que, no sé si dije su nombre, Ángela Herrera, y bueno, de ahí para mí la política y el sentido social, el sentido de las luchas, el amor a la democracia, luchar para que haya mejores sistemas democráticos, siempre ha sido parte de mi vida, sentirme empática con los conflictos de otros países, con las luchas que han liberado los pueblos latinoamericanos, que dentro de toda mi infancia eso era parte de mi conversación y de mi vida. Y bueno, pues ya me tomo la política más en serio, porque aunque uno sea hijo de político, uno tiene su época que uno hasta reniega de la política. Pero ya me la tomo más en serio cuando me empiezo a dar cuenta, caramba, si no participo, entonces otras personas van a participar por mí. Realmente nadie es indispensable. Y los espacios, creo que cuando tenemos la oportunidad y tenemos el deseo de hacer algo por nuestro país y esa vocación de servicio, pues entonces participamos. Ahora mismo soy miembro del Comité Central del PLD y también soy la secretaria de Igualdad y Equidad de Género en este espacio que estamos viviendo ahora. Y bueno, pues de alguna manera u otra también buscando que conquistar ese electorado que en un momento pues nosotros teníamos que tenía esa oferta, vamos a decir, para diputados y diputadas que conectaba bastante con la circunscripción número 1. Pues muchas personas me animaron a ser parte de la boleta y yo dije, bueno, pues vamos a trabajar y aquí estamos. ¿Y cuáles son esas propuestas que la gente debe conocer de usted? Bueno, mira, principalmente yo me enfoco mucho en el tema económico. Aunque vengo de un área, yo soy egresada de la carrera de publicidad, nunca la ejercí porque en ese momento estaba saliendo todo ese tema de internet y que páginas web y diseño web y todo eso. Entonces yo me entré mucho en el tema de las tecnologías, estuve por el Indotel, pero siendo mi última función como directora de informática educativa del Ministerio de Educación, que dejamos ahí junto a un equipo importante que me acompañó, la impronta de la robótica escolar. Pero en ese recorrido del área que tiene que ver con diseño, con publicidad, con empresas que tienen que ver con lo que es el servicio, la asesoría, todo eso, me fui dando cuenta que el tope y el motivo por el cual el emprendimiento se hacía tan difícil en la República Dominicana es precisamente por nuestro sistema de pago de impuestos. Y yo, que tuve la oportunidad de vivir en España, le preguntaba a muchos colegas que yo veía que se ganaban la vida haciendo las mismas cosas que tanto yo como personas que conocía del medio, me decían, no, lo que pasa es que aquí nosotros tributamos trimestralmente, nosotros no tributamos mensualmente y si no hemos recibido el pago de esa factura, pues nosotros nos lo dejan para el próximo trimestre. Entonces, en República Dominicana aquí se tratan todas las empresas como si fueran igual, tanto las de servicio como la de que tienen que ver con dinero al contado. Y hay muchas medidas iguales que son injustas. Creo que se habla mucho que el primer empleo, se habla mucho del emprendimiento, siempre hay políticas de emprendimiento, pero ¿por qué no terminan funcionando? Por lo mismo, porque tú desde tu casa
Con una computadora, con un celular, tú puedes dar servicio hasta de ser community manager de algo o de una empresa o lo que sea. Pero desde que tú emites una factura con valor fiscal y a una empresa que por lo regular tenga una política de pago de 90 a 120 días, que es más o menos lo que se usa en el mercado, que una política de pago cuestionable, pero es lo que se usa. Imagínate tú que inmediatamente tú tienes que generarle ya esa factura tú la entregas, pero inmediatamente la empresa la presenta en la DGI como un impuesto a su favor, pero ellos no te han pagado a ti. Y tú, sin haber recibido el pago, ya tú tienes en la DGI una deuda que luego se te convierte en mora o en multa, porque quizás si tú no la puedes cubrir a tiempo, que tú tienes que pagar ese 19.5 adelantado, que no es el anticipo viene siendo el 1.5, tú tienes el 18 que tienes que pagar más el 1.5, entonces eso se te convierte realmente en un problema, porque resulta que tampoco te ayuda para tú poder tener empleados, tener colaboradores, personas que salen de la universidad, que pueden hacer una pasantía contigo y una pasantía remunerada que luego tú la puedes contratar. ¿Por qué? Porque esa mora también te convierte a ti, se te convierte en un problema en la TCS. Entonces, si no resolvemos la génesis del problema, ¿cómo rayos es que realmente hablamos de primer empleo, hablamos de emprendimiento viendo esa situación? Creo que nosotros estamos en un proceso donde nos hemos endeudado de una manera muy rápida y que va a haber y va a venir una reforma fiscal. Y cada vez que se habla de reforma fiscal, tú sabes que la clase media se agarra así, mira, del miedo. Y creo que lo tenemos que convertir en una oportunidad de equilibrar las cosas. También siempre me he quejado mucho por el tema de la desigualdad y hay cosas que son iguales que también son injustas. Como por ejemplo, cuando tú vas a comprar un vehículo, compras un vehículo y te cobran la placa por el año del vehículo. Eso es una medida igualitaria, pero es injusta porque si tú te compras un vehículo pequeño, que no consume gasolina, que no emite tanto dióxido de carbono, que no consume tanto espacio ni pesa tanto para la tabla, ¿cómo va a ser posible que tú pagues lo mismo que un vehículo de lujo, pesadísimo, que emite mucho dióxido de carbono, que ocupa mucho espacio, cuando es una medida que se debe tomar con un principio de equidad? Y creo que en todas las cosas que nos podemos enfrentar, una persona que tenga claro lo que es el principio de equidad y lo que es buscar un equilibrio para que no sea siempre beneficiar a un grupo en detrimento de otro, sino que los sacrificios sean equitativos, entiendo que es importante en el Congreso Nacional. A mí me importa mucho también el tema de los envejecientes. Yo soy cuidadora de mi madre, que vive conmigo y que ya está en un proceso, tú sabes, ya tiene un artritis, se necesita mucha atención, ya no tiene las mismas facultades con su memoria y todo eso. Sin embargo, nuestros gastos en medicina son muy altos. Tú te jubilas con mucho menos de lo que tú acostumbrabas a tener en tu salario y tienes que pagar lo mismo por medicina, tienes que pagar lo mismo por servicio de transporte, tienes que pagar lo mismo por ir al teatro, por ir al cine. Y hay muchas cosas que yo entiendo que dentro de una reforma se pueden trabajar para buscar la manera de apalear esa situación. Y bueno, también hay muchas cosas que se han quedado sin hacer porque nosotros nos cansamos de los temas. Y como nos cansamos de los temas, ya como que se solucionaron, pero los temas siguen ahí. Entonces, entiendo que más que muchas propuestas y propuestas, en el Congreso hay como 400 cosas en carpeta y siempre se le da prioridad a lo que manda el Poder Ejecutivo, sobre todo cuando en un Congreso es mayoría, el partido que gobierna es mayoría de representación. Entonces nosotros creo que tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener personas allí pues con cierto grado de sensatez, con conocimiento del Estado. Duré mucho tiempo trabajando también en el Estado, me preocupa mucho por cómo se fiscaliza el Estado, porque se fiscaliza a veces o nos hacemos de la vista gorda. Por ejemplo, fíjate que la nómina del Estado ha aumentado 130,000 personas más. Además de eso, se han ingresado en el Ministerio de Educación más de 35,000 docentes porque han bajado el nivel del examen, pero además de eso no se equipara con la cantidad de aulas nuevas entregadas, porque eso hay una lista. ¿Cuántos docentes tú necesitas por cada centro nuevo que tú inauguras? Y además de eso es una nómina que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque es una nómina que nosotros vamos a pagar
hasta que la persona muera, porque del 4% no solamente sale el salario de los docentes y las docentes, sino también su pensión hasta que mueran y su seguro médico y demás cosas. Y me parece muy bien que haya gremios que se defiendan y que busquen reivindicaciones, pero también entiendo que tampoco podemos utilizar ese mecanismo como un relajo, y cuando a veces hay gente que no le importa y te hablan de educación, pero nunca han pasado por ahí, o no, o hay una ley ahora que está en proceso, la nueva ley de educación, hay que tener personas que sepan al respecto o que le importe más una eficiencia de la cantidad de leyes que hay, porque a veces hay muchísimas. Entonces, queremos abrir leyes nuevas en vez de tener modificaciones sobre leyes que ya existen que pudieran mejorarse. Y eso yo creo que se da también producto de una necesidad individualista que existe en el Congreso de la meritocracia, de que fui yo que lo puse, que la ley, que esto. Entonces, entiendo que esas son las cosas que me motivan a participar, entre otras más. Usted había comentado sobre el tema de que su principal guía es la economía y eso, pero en el ámbito de la educación, se sabe que actualmente a alguien le hablan de un impuesto a un niño y puede ser que lo desconozca aquí en el país. ¿Cuáles son esas propuestas que podría tener en el tema de la educación? Mira, la educación, sobre todo en mi circunscripción, ha también sufrido el tema de tomar medidas igualitarias que le han resultado injustas. ¿Por qué? Porque con el tema de edificaciones escolares se eligió un solo modelo de escuela. Y ese modelo de escuela tiene unas dimensiones que en nuestra circunscripción no caben. Entonces, como no caben, aquí se ha hecho muy difícil responder a la demanda de la circunscripción 1. Y por eso hay muchos problemas, porque también nuestra circunscripción tiene mucha pobreza concentrada en varios barrios que no tienen la oportunidad pues de tener una educación de calidad, o quizás tengan que pagar una escolarización privada, o quizás la escuela que toque ahí pues no pueda tener tanda extendida o tenga una matriculación más grande de lo que realmente se necesita para que haya mejor calidad educativa. Entonces esas son las cosas que yo creo, que entiendo que uno tiene que ir como representación al Congreso para exigir, sobre todo porque se hizo una ley para terminar todo lo que son las edificaciones escolares, pero que se adapten al diseño de nuestra circunscripción, a nuestra metrópolis. Eso es muy importante. En el área educativa también siempre se está hablando del tema de la calidad, pero entonces se hacen normativas precisamente porque la calidad de la educación siempre es fundamental y depende del docente. Las metodologías están, el currículum está, es muy extenso, pero eso no significa que haya que dar todo el contenido. La metodología sobre cómo abordar los contenidos existe, hay varias, por proyectos, por trabajo, vamos a decir, en conjunto. Hay varios, en el currículum dominicano abarca muchísimas estrategias de enseñanza. Sin embargo, el tema está que quizás a veces el docente no conoce cómo implementar esas estrategias, y también es que salen con deficiencias de su formación inicial dentro de lo que es la carrera educativa. Por eso se había hecho un nuevo perfil del docente en el 2015 y se había hecho una propuesta y una normativa para que vinieran del extranjero, en caso de que se necesitaran, formadores de formadores en algunas áreas que quizás estemos más débiles, para que pues ya los docentes salgan, y sobre todo los que están destinados al área de secundaria, pues si tú vas a dar la materia de matemáticas, que tú salgas matemático, mención, educación, físico, mención, educación, experto en ciencias de la naturaleza, mención, educación. Entonces, eso, o historia, también, mención, educación. Y no al revés, educación, mención, historia, porque eso significa que toda la parte se va en la estrategia y después lo otro se va en los contenidos. Y el manejo de los contenidos es importante. Y es una pena que hoy día, que quienes nos gobiernan son los dueños de universidades, hayan sido quienes hayan quitado precisamente esa normativa. Entonces tú tienes que tener quien defienda esa situación, porque tampoco los docentes son culpables, porque ellos van a universidades y van a recibir su formación. Si no salen formados como el país necesita, de alguna manera u otra, tampoco se le puede echar la culpa. Entonces, entre eso también existe
el famoso negocio de la educación continua, que siempre se va a necesitar. Tú no necesitas una persona mal formada para darle capacitación y capacitación, porque el mundo va cambiando, hay nuevas tecnologías, nuevos enfoques, nuevos estudios, especializaciones, que siempre va a haber espacio para que la educación siga siendo un modo también de subsistir, de ganarse la vida de personas que hacen programas educativos interesantes y que pueden ser contratadas por el Estado. Claudia, en el pasado se había estado hablando de crear un congreso unicameral. ¿Estarías tú de acuerdo con eso? Mira, evidentemente eso hay que estudiarlo. Yo entiendo que pudiera ser factible. Creo que por el momento no lo veo que va a surgir, porque nosotros como país vamos a decir que cada vez que buscamos como fórmulas más democráticas, por otro lado, no es que esté en desacuerdo con la democracia, me explico. Por ejemplo, la política se ha encarecido mucho y eso le hace mucho daño a quienes participamos en la política y sobre todo quienes participamos de manera genuina, de manera, porque tenemos algo que servirle a la gente, porque tenemos una vocación. Entonces, cuando ahora desde hace un tiempo que tú dices, bueno, el voto preferencial, qué bueno el voto preferencial, porque así yo voto y pongo la carita de la persona que está compitiendo, pues probablemente en esta ocasión a mí me puede convenir porque estoy en un espacio como este. Puedo decir que estoy en la boleta del PLD y también en la boleta del PRD, en la número 4, y personas que quizás tengan preferencia por otras boletas puedan decidir votar por mí. Sin embargo, antes tú votabas por una lista de diputados, en una boleta aparte también, pero eso hacía que todo el mundo trabajara en conjunto en función a que su partido sacara la mayor cantidad de votos posible y no se invirtiera tanto en la persona. Y ahora la inversión exagerada en la persona ha hecho que todo sea un tema individualista. Y bajo ese esquema también hay mucho dinero detrás, porque no solamente es el dinero de aquellas personas que tienen la facilidad, por decirlo así, de tener instituciones detrás que le aportan o una serie de cosas, sino también el hecho de que hay personas que se enriquecen, esperan la época de la campaña para enriquecerse. Entonces, esas son cosas que tenemos que evaluar para ver si funcionaría eso. Y ¿consideras? Bueno, yo advertí del principio que iba a tener una tos que me acompaña. Cuéntame. Puede beber agua. No es el agua, eso es como que ya tú sabes, estoy haciendo la digestión, eso es un poco de reflujo. ¿Y considera que el Congreso ha estado ejerciendo su rol de fiscalizador del Congreso Ejecutivo? Del Poder Ejecutivo, perdón. Mira, realmente con mucha deficiencia, porque todo esto que yo te estoy contando sobre cómo se ha incrementado la nómina pública, cómo ha sobrado, mira, ahora sobraron como 20,000 millones de pesos en el año pasado, en la ejecución del 4% para la educación, por ineficiencia de los departamentos y también, por ejemplo, en el caso de los famosos libros, no se sabe, esos libros escolares que han sido tan escandalosos, si tú buscas en la página del Ministerio de Educación, no se sabe de dónde salió esa partida, por qué vía fue que se pagó, no se hizo ninguna licitación para eso. Entonces, eso en el Congreso no ha causado quizás algunas personas de oposición, pero el Congreso como tal no se han manifestado al respecto. Cosas, por ejemplo, como la misma Ley Nacional de Desarrollo, la AEN, que tiene una cantidad de indicadores extraordinarios, demasiados, son cosas que tú puedes revisar y decir, pero ven acá, ¿por qué nosotros tenemos que tener miles de indicadores cuando nuestros problemas siguen siendo como los mismos? Seguridad, temas que tienen que ver con la migración haitiana, ilegal, que es la más ilegal, no es que tenemos problemas de inmigración en todos los sentidos, pero bueno, temas que están relacionados con la educación precisamente, el transporte, y evidentemente el tener un sistema que ayude a que más personas pues se emprendan. Entonces, mientras todo eso sucede, tenemos una estrategia nacional de desarrollo con miles de indicadores y tú lo ves que muchos no se han podido lograr porque no fue acompañado de un plan de acción necesariamente, sino que un indicador tú puedes
aportarle de diferentes maneras. Te explico. Por ejemplo, cuando nosotros impulsamos la robótica educativa, fue inspirado también no solamente en ese nuevo currículum que hablaba del pensamiento lógico y crítico, lógico científico también, entre otras competencias que son importantes para la educación. La robótica ayuda incluso hasta en la competencia comunicacional, porque los estudiantes y las estudiantes aprenden vocabulario más, vamos a decir, con mejor nivel, con las cosas que van, que si una polea, que si más avanzado. Y así tú colindas por el pensamiento creativo, por el pensamiento lógico y todo eso, pero no hay un plan de acción, sino que tú dices, bueno, esto dentro de tal cosa, dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el desarrollo tecnológico, es el desarrollo de las ciencias y las matemáticas, el desarrollo cumple, pero no necesariamente está en la ley decir, no, nosotros decidimos que como un plan de acción es fortalecer la robótica como un apoyo entre las ciencias y la naturaleza y las matemáticas para el desarrollo de los estudiantes y para hacer un espacio educativo agradable. Entonces, todas esas cosas yo creo que se necesitan fiscalizar, pero con un interés realmente pues de tener un mejor país y que las cosas continúen, porque yo entiendo como ciudadana que crea un estado de ansiedad cuando incluso se dan casos, no solamente con cambio de gobierno, porque eso ahí es que es más radical, pero hasta con un cambio de ministro o de ministra, cosas que estaban funcionando aquí tampoco no fui yo. Entonces, yo creo que esas cosas entiendo que debemos de tomar conciencia al respecto. Y muchas cosas que han funcionado. Mira, hubo un programa una vez que era para evitar la repitencia y la sobriedad. Tú sabes que en los colegios privados, cuando un niño o una niña le está yendo mal en alguna materia, pues se lo notifican al padre o la madre. En algunos tienen la modalidad de que ese estudiante se tiene que quedar unos horarios adicionales para nivelar. Tú sabes que en la escolaridad pública, quizás una persona, tu hijo le está yendo mal en tal materia, pero no tiene las condiciones. Entonces, entiendo que están dadas las condiciones, sobre todo en jornada escolar extendida, para tú tener un programa, decir, no, a este estudiante hay que darle más acompañamiento. Entonces, esas son cosas que yo entiendo que debemos de preocuparnos más y de ser un espacio de representación en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque ahí hay una tribuna precisamente para tú exigir al gobierno que cumpla con una serie de cosas que entiendo que son en beneficio de la ciudadanía. Mira, sobre las 2 exoneraciones que le hacen a los diputados eso, en sus vehículos, ¿cuál es tu posición? Fíjate, mira, yo ni he pensado en exoneraciones, porque yo estoy en esto como muy concentrada en los contenidos y eso. Yo ese tipo de privilegios no ni los critico ni los apoyo, porque tengo que ver las circunstancias. Que probablemente tú sabes que hay diputados que no son de la ciudad, que se trasladan, entonces ellos se han quejado de que quizá el salario no le alcance o que haya que tener un cierto privilegio. Yo tendría que comparar con otros países cómo se hace ese tema. Entiendo que no entiendo por qué dos. O sea, yo siempre he mantenido un vehículo en buenas condiciones y me dura mucho tiempo. O sea, no entiendo por qué necesariamente dos. No entiendo tampoco por qué esa práctica de utilizar esa exoneración para vendérsela a otra persona y que traiga un vehículo de lujo, cuando se supone que es un aliciente para que tú puedas tener un vehículo cómodo que te permita transportarte porque tú estás ocupando una posición donde tú tienes que estar visitando tu comunidad. Entonces, yo no estoy de acuerdo como con ese tipo de cosas, que la exoneración se use para vender, que haya necesariamente que tener una exoneración. O sea, creo que son prácticas que en algún momento dado tuvieron alguna razón de ser, pero que yo encuentro que para este tiempo no son tan necesarias, digo yo. Bueno, bueno, sobre el tema de las campañas electorales, siempre existe la alarma de que en República Dominicana cada vez son más caras. ¿Cuál sería su posición para que estos recursos podrían reducirse? Mira, tú sabes que desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a hablar de una nueva ley electoral, sobre todo en el 2016, 2017, a mí me entusiasmó mucho la idea y estuve en espacios públicos hablando sobre eso, en programas, etcétera, sobre las primarias abiertas, pero obligatorias y simultáneas, porque no le veía yo sentido a que
un partido la tuviese abierta, otro la tuviese cerrada, otro fuera de una manera, otro fuera. No le veía sentido. Al final se hizo una ley que como complació a todo el mundo, quedó como con muchos baches. Y realmente entiendo que hay que volver a estudiar el tema. En el caso, por ejemplo, ahora la Junta Central Electoral propuso una ley para volver a las listas cerradas. Lo que pasa con las listas cerradas es que muchas veces en los partidos adentro se vuelven tierra de nadie. Respecto, por mucho tiempo, quizás ahora no sería el mismo caso, porque ahora está el Tribunal Electoral, etcétera. Pero por mucho tiempo, o sea, tú sabes que la lista tiene un número y en ese número los partidos más o menos sondean por circunscripción cómo le va a ir. Y entonces eligen los primeros números a dedo las personas que entienden ellos que deberían de estar ahí. Entonces se forma dentro del partido a un estado de injusticia, porque la política es una lucha interna y una lucha externa. Todos los partidos son, yo digo, como los átomos, con protones y neutrones adentro ahí, todo el tiempo luchando, moviéndose, para luego entonces tú ir a luchar hacia afuera. Y a veces tienes que hacerlo al mismo tiempo las dos cosas. Y el tema es que por buscar soluciones más democráticas, entonces conseguimos por otro lado que la política sea muy cara. Y creo que entonces lo que se debe de haber es una especie de consenso y de control respecto a garantizar que las personas que estén participando tengan visibilidad. Los privilegios siempre van a existir. Si tú eres una persona del ámbito de la comunicación, que ya tuviste la gracia de haber ocupado un puesto importante en un gobierno que te dio visibilidad, que tú puedes mostrar esa gestión, pues eso siempre va a existir. Pero si por lo menos, por ejemplo, con el uso del espectro, que es algo de todos nosotros, se decidiera que las televisoras tienen que darle unos espacios de tantos segundos por igual a los candidatos y candidatas, eso ayudaría muchísimo a equilibrar la situación. Las vallas también ocupan espacios en la calle que son nuestras, aunque evidentemente pagan le pagan un permiso al ayuntamiento, pero son nuestras calles de todos y todas. Entonces, también debería de haber alguna especie de acuerdo para que quizás, aunque una persona que pague tenga mayor visibilidad, pero quien no tenga, haya una tarifa especial o algo para las personas que no tengan esos recursos. Entonces, entiendo que a mí me preocupa mucho, y yo hablo de eso abiertamente y sin ningún tipo de complejo, porque hay gente que te dice, no, si tú no tenías cuarto, ¿para qué te metiste a eso? Y yo digo, bueno, no, porque no se trata de dinero, se trata de que, por ejemplo, sobre todo en el caso de las mujeres, nosotras no. ¿Qué es lo que más nos afecta? El tema económico. A veces dicen, no, que las mujeres no quieren participar, es que la mujer arriesga su casa. O sea, aquí tenemos políticos que han tenido que poner una hipoteca de su casa. Entonces, ¿cómo tú llegas a un congreso con tu casa hipotecada, con préstamos que tú has hecho, con compromisos que entonces tú me acabas de preguntar por las exoneraciones? Bueno, comprometiendo exoneraciones, comprometiendo aprobación de leyes que le favorecen a algunos grupos específicos, porque tú llegas con ese bagaje. O si no, también en estas circunstancias eso ha hecho que se permeen personas que su patrimonio económico viene o de dinero mal habido, o por narcotráfico, o por corrupción, también se da. Entonces, entiendo que es lo caro de la política. No le puede nada más importar a Claudia Rita, porque ella decidió que ella no va a hacer una inversión millonaria en esto y en aquello. Bueno, no. A Claudia Rita no, nos tiene que importar a todos y todas, porque al final de cuentas no puede ser posible que todo sea en base a un despliegue millonario que al final de cuentas no es lo que te va a resolver necesariamente tus problemas o las demandas que tú necesitas como ciudadano o ciudadana. Y en su caso, ¿cómo está financiando sus aspiraciones? Mira, yo tengo amigos que me ayudan con una partida mensual. Yo misma hago muchas cosas. Personas que también de manera voluntaria se me han acercado. Hago uso de las redes sociales. No es que no se invierta. Incluso a mí hasta me preocupa, porque yo digo que eso es otro tema que nosotros como sociedad no nos hemos planteado. Y hay personas que sí se han preocupado por eso. Sobre todo, a mí me tocó en el pasado congreso del PLD escribir las partes que tenían que ver con política internacional.
y yo, o sea, los lineamientos políticos del partido de manera internacional, y yo insistía mucho en el tema de los dueños de los contenidos. Nosotros utilizamos las plataformas digitales que son extranjeras como si nada y no exigimos nada al respecto, pero todo nuestro contenido como ciudadano está ahí en plataformas que son de otros países. Y ahora mismo se tiene que estar moviendo mucho dinero en las redes porque uno invierte en las redes, en la política, pero también personas que tienen su negocio normal invierten en esas plataformas. Es decir, que esas plataformas no pagan nada aquí y incluso han hecho que cambie el mismo aparato económico nuestro respecto a lo que era la publicidad que se usaba antes en los periódicos, en los espacios deportivos, porque las empresas invierten más en esas plataformas digitales de cosas que no se quedan aquí. Entonces, haciendo uso de eso y bueno, y veniendo a espacios como este que nos ayudan a darnos a conocer y también tocando y llamando a persona por persona y poniendo redes de apoyo donde otras personas contactan a otras personas y así vamos creciendo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Gracias a Recordándoles ti. que ella es candidata a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Sí, tengo mi página claudiarita.com y ahí pueden ver mis propuestas y también estoy en Instagram como Claudia Rita A y en Twitter como Claudia Rita. Muchas gracias. Gracias a ustedes.